Bienvenidos, bienvenidas, matemáticos, matemáticas, filósofos, filósofas, físicos, físicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al episodio número 3 de Isomorfismo Podcast. Para este episodio tenemos algo muy especial, algo inédito, algo que nunca hemos hecho y que va a ser un experimento total, pero esperemos que salga bastante bien. Tenemos aquí nada más y nada menos que a un invitado que ya es recurrente, no solamente en pura lógica, sino también en pura biológica. De hecho, es un anfitrión de pura lógica y pura biológica. Tenemos aquí al famoso César Guerrero. Gracias. Por favor. Siempre estar aquí es un gran placer. El puro hecho de la pura excusa de conversar ya es algo que en realidad me la hace pura muy excusa feliz. De tomar y conversar. Claro, sí. De hecho, olvida la conversación, solo tomar. Pero Claro. en ese sentido, pues sí, siempre es muy disfrutable. Gracias. Pero no estamos solos, ¿verdad? Tenemos un invitado que es muy especial, que no pensábamos tenerlo hoy, pero que de repente se nos unió y dijimos, claro, ¿por qué no? Es una gran idea. Tenemos aquí nada más y nada menos que a un personajazo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El poderoso Miguel Ángel, no me acuerdo de tu apellido, pero Mike. Cuyo apellido no quiero acordar. Ruiz. Miguel Ruiz, así es. Un placer estar aquí con ustedes, como Excelente. siempre. Bravo. Ahora en MP3. Checa. Oh. Se le puede subir el volumen también a esto. Listo. Bravo. Es como gotas de gracias. lluvia, pero también es aplausos. Ay, La bienvenida con bombo y plata. Así es. Así es. Pues bueno, tenemos aquí a dos personajes. No tenemos ahora a nuestra otra anfitriona porque anda por ahí peleándose con cocodrilos, con marcas religiosas, con el calor de Veracruz. Es. Pero desde aquí le mandamos un saludo, ¿no? A donde Claro, sea un que gran esté. abrazo. Sí, Salud por Camila. Salud. Que le esté yendo increíble. Salud. Salud. Es Jumex, ¿no? Sí, es, que conste que no es alcohol. alcohol. Somos personas muy saludables. Bien, Bien. pues la idea de isomorfismo es poder hacer una entrevista, más o menos. En realidad es como la excusa de hacer entrevistas, pero hablar más de mí que de los invitados. Pero ahora tenemos un 2x1. Tenemos aquí a César y tenemos a Miguel. Eventualmente haremos un episodio para cada uno de los dos por separado. Si es que ellos terminan a gusto con este episodio. Y si no, claro. pues también lo vamos a hacer. Lo único que me porque preocupa es no tener tanta vida que contar, ¿no? Sí, está bajo contrato, así que como sea, hay que hacer vamos sus a tener que grabaciones. inventar las historias. Sí. Sí. Entonces, ¿les parece que empecemos con una breve, muy breve, o bueno, quizá no tan breve, presentación de cada uno de ustedes? ¿Quién soy yo? ¿A qué me dedico? ¿Por qué soy esta persona que ahora pienso que soy? Ok. Preferiría que empiece César. Que empiece Bien, yo, César, por favor. Yo justo iba a decir lo contrario porque primero me gustaría mucho saber la respuesta a sus preguntas, pero además porque, bueno, quizá ya me hayan escuchado lo suficiente aquí hablar acerca de mí, aunque esa... Pero siempre es más, digo, siempre es poco. Nunca es siempre poco suficiente. lo que... Sí. Oh, ok. ¿Quién soy? ¿De qué es? Hace poco mi psicóloga me hizo esa pregunta y contesté como de la única manera en que sé. Yo soy. Quizás sí. Quizá en parte soy ese temor a veces de hablar, de discutir, ese tartamudeo que constantemente se repite, no lo dudaría. Entonces, bueno, creo que me cuesta mucho definirme si no es a través de la filosofía, quizá. Y lo cual no sé qué tan adecuado sea. Ustedes me dirán qué tan a gusto se siente definiéndose por aquella cosa que realizan. Me gusta creer que la filosofía no resulta tan problemática porque es algo que uno puede hacer sin necesidad, o que incluso hace todo el tiempo sin necesidad de ser un gran filósofo. Todo el tiempo se está preguntando por cosas, todo el tiempo se plantean dudas o se comparten quizá pensamientos, y en ese sentido, independientemente de qué pueda ocurrirnos o de qué pueda pasarnos, pues siempre vamos a tener algo de filósofos. Recuerdo que eso, no sé si es una historia que alguna vez tuve aquí la oportunidad de contar, la primera noción que tuve yo de filosofía fue con mi abuelita materna. No sé si alguna vez lo conté. Sí me aquí. contaste a mí. Pero aquí lo hice. Creo que entonces aquí en no. exclusiva. Así es. Los traumas de César. No fue ningún trauma. Porque fue muy lindo. Estábamos conversando y como todo niño
haces demasiadas preguntas. Supongo que ese día había comido demasiadas picafresas o algo y entonces estaba muy contento y muy platicador, lo cual me hizo no parar de hacerle preguntas y supongo que ella, ya cansada de que le hiciera tantas preguntas, me dijo: oh, eres como un filósofo, ya deja de hacer preguntas. Te van a matar como Sócrates, ¿no? No. Hace poco regresó a mí, por decirlo de alguna manera, ese recuerdo, y pensar que durante mucho tiempo, quizá esa pequeña anécdota, ese pequeño instante fue lo que posteriormente haría que yo me interesara más, incluso sin saberlo. De nuevo lo repito, por la filosofía me parece muy, muy lindo. Entonces creo que en parte me gusta creer que, al menos cuando me siento bien, cuando me siento adecuado, no dejo de ser ese joven que le hacía demasiadas preguntas a su abuelita, lo cual me hace sentir mejor que decir soy un filósofo, que cosa que no creo ser, solo eso. Entonces esa sería mi respuesta provisional, ya veremos qué sale más adelante. Wow. Me gustó. Así es. Mi estimado Mike, su turno, por favor. Pues a mí, como a César, me cuesta no definirme bajo ciertas cosas. Claro. Y yo me defino por los demás. Yo siento que soy un poco de todos, últimamente. Antes era un poco más individual, más cerrado a ideas externas, pero llegué y conocí gente increíble, muy, muy brillante. Y me cuesta no tomar cosas de ellos y hacerlas mías. Y últimamente esa ha sido mi personalidad. Siento que, sí, justamente soy un poco de todos. Inevitablemente de mis papás, soy muchísimo, casi mitad y mitad, tanto genéticamente hablando como tema de personalidad. Wow. Claro. Y los amigos que he hecho siempre, bueno, no siempre me han definido, pero en pasados años, meses, así ha sido. Así me he definido y creo que estoy cómodo con ello, porque aprendo mucho de ustedes, de mis demás amigos. Son gente brillante y digna de admiración. Sí. Eso no lo dices a menudo, ¿eh? No quieras quedar bien, Miguel. Pero lo siento todo el tiempo, deja. Pero lo pienso. Me gustan mucho sus respuestas y me parece impresionante cómo es que a la corta edad que tenemos podemos dar una respuesta a esa pregunta que a veces muchas personas quizá no saben bien cómo responder. Supongo que algunas personas dirán, pues yo soy Pancho Pérez, ¿no? Y estudio matemáticas y ya esa es mi vida, ¿no? Sí. Pero ustedes intentan entender un poco más de dónde viene la forma en que se sienten hoy día, etcétera. Y eso se me hace muy interesante. ¿Creen que están más cerca de saber quiénes son ustedes que una persona de estos baby boomers que a veces no saben tanto ni siquiera de dónde vienen, a dónde van, etcétera? ¿Creen que nuestra generación en particular puede estar un poco más cerca de conocerse a sí mismos que otras generaciones anteriores? Wow. Es probable. Creo que algo que ha definido un poco a esta generación es la introspección. Exacto. Los problemas mentales también. Es la introspección y los problemas mentales. Estoy muy de acuerdo. Y en la mente reside toda nuestra capacidad de entender el mundo. Entonces, el hecho de que nos hayamos percatado de que tenemos problemas mentales, de que no son nuevos, simplemente los estamos descubriendo y dándoles nombre y categoría. Ese hecho de que podemos categorizar así de bien esas cosas habla de que nos empezamos a conocer como personas, como sociedad y como individuos. Claro. Por supuesto. Wow, me parece muy interesante tu respuesta, porque yo creo lo contrario justo por las mismas razones. Wow. Hay una frase de Heidegger que dice en el ser del ser ahí, en el ser de nosotros como seres humanos, pero no nos llama a nosotros, nos llama Dasein, el ser ahí, el estar, el existir. A ese ser le va su ser. O sea, quién es, se juega
siendo. Y en ese sentido, que nosotros justo seamos tan introspectivos, que todo el tiempo nos detengamos a preguntarnos quién somos y que no nos pongamos a chambear, no, justo, que nos detengamos más a preguntarnos eso, mientras que estas otras personas que llamaste justo baby boomers, pues lo tengan, porque si te das cuenta, ellos no es que lo sepan definir, no es que sea una pregunta que no, para la cual no tengan respuesta. Si te das cuenta, la forma en que responden es muy específica. Es como, pues es algo obvio, ¿no? Es como que asumen de alguna manera. Yo. Exactamente. El gerente de esta empresa que te mantiene estudiando filosofía. Y que tú no aproveches, maldito flojo. Entonces, ellos parecen, perdona, muy fuerte. Ellos parecen justo asumir que ya comprenden quiénes son, que ya están en su práctica cotidiana, de alguna manera ejerciendo quiénes son, mientras nosotros constantemente damos un paso y nos detenemos y nos preguntamos, ¿realmente soy este? Compartimos algún gusto con un amigo, o de repente nos relacionamos profundamente con alguien y nos preguntamos, ¿soy auténtico o me estoy convirtiendo en la otra persona? Vamos al psicólogo y entonces decimos, estas emociones o esos pensamientos son realmente míos o se están implantando. O tienen que ver con mi infancia traumática que yo no decidí y es sumamente contingente. Entonces parece que en cierto sentido hemos perdido de alguna manera como la capacidad de asumir quiénes somos, como que todo el tiempo nos lo estamos preguntando, estamos tratando de descubrirlo, y en ese descubrimiento creo que hemos perdido a veces. Me gustaría conocer su opinión, de vista que al actuar, al vivir, al experimentar, al ser, como diría Heidegger, le va a su ser. Al existir estamos como siendo personas, y a veces cuando nos preguntamos quién somos, estamos rechazando la oportunidad de ser algo, en el sentido en el que no estamos haciendo cosas para ser aquello. Pero creo que también tiene que ver con y de nuevo, me parece que tiene que ver con un carácter, ¿cómo llamarlo? Material, en cierto sentido, obviamente, ¿no? Pero bueno, intentemos hacerlo explícito, juguemos con el carácter material en el aspecto de, pues, ahora ya no estás seguro de qué vas a trabajar, entonces tampoco es que puedas creer que tu personalidad o quién eres se pueda basar en lo que trabajas. Claro. Ya no estás seguro de tus relaciones porque ahora todos son muy, muy líquidas. Sí. De repente te relacionas con ciertas personas, pero esas personas se van, regresan, uno no sabe por qué y se vuelven a ir. Entonces, cada vez creo que esta falta de solidez en nuestro entorno hace que nos sea más difícil agarrarnos a algo y nombrarnos a nosotros mismos en ese sentido. O si lo hacemos, es agarrarnos algo de nosotros, es agarrar algo de bueno, agarrar algo de cada quien puede hacer lo que quiera, pero agarrar algo de nosotros mismos y entonces creer que somos eso, ¿no? Eso que en nosotros mismos existe, como yo lo mencioné de la filosofía y demás. Entonces, ¿qué dicen? ¿A ustedes les parece que justo esta problemática de no tener nada a lo que agarrarse, nada con lo que definirse, que esté sólido y que sintamos que vaya a estar ahí durante mucho tiempo, es lo que nos hace preguntarnos constantemente? ¿Ustedes sienten que al preguntarse no viven o lidian mejor con ese equilibrio? Al contrario, al preguntarnos vivimos más. Ok. Aprendemos más. Ok. La solidez de la individualidad nos cierra muchas puertas. Oh. Wow. Por supuesto, sí. Grandes frases. Tirando factos. Aforismos, ¿no? Así, tras. No, esa idea me parece muy buena, porque justo pensaba que no es solo en el existir donde estamos siendo, también parece ser, de alguna manera, como lo decía Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, que en ese esfuerzo por conocernos a nosotros mismos es de alguna forma lo que nos hace avanzar, lo que nos hace buscarnos en los demás, lo que nos hace buscarnos en ciertas actividades. Y de lo contrario, si no existiera esa pregunta, creo que, como bien lo dices, estos baby boomers en cierto sentido ya no experimentan, ya no viven más, se quedan con algo y se estancan. Claro. Bueno, no se estancan, ¿no? Sino que se mantienen estables al respecto de eso. Pero es lo mismo que estancarse, ¿no?
¿En qué sentido? ¿Hasta qué momento podemos decir que la estabilidad no es un estancamiento? Yo les quise hacer esta pregunta porque mis hermanos, como bien sabrán, bueno, quizá Miguel no sepa, pero me llevan unos 15, 14 años. Sí sabía. Entonces, ¿sí sabías? Sí. Pues ya todos Sí, él sabemos. te conoce. Y ahora todo el público también ya lo sabe, ¿no? Me llevan unos 15, 14 años. Bueno, tengo dos hermanos, un hermano y una hermana. Mi hermano me lleva 15 años, mi hermana 14. Entonces, para mí siempre fue como tener 4 papás que me estuvieran ahí intentando decir cómo vivir la vida, ¿no? Y mi hermano en particular, si estás escuchando esto, hola, pues él como que siempre ha tenido muy clara cuál es el camino que debe seguir con su vida, ¿no? Ok. Pues hay que acabar una carrera, no importa, y eso es muy interesante porque uno estudia lo que le gusta, pero para mi hermano era, tienes que acabar una carrera, no importa cuál sea, no importa si te gusta, o sea, simplemente requieres de un papel porque la vida es así, ¿no? Ok. Al menos creo que así es como lo piensa, nunca me ha explicado así a detalle cómo es que entiende la vida, yo supongo que simplemente es así. Luego casarse, tener hijos y ya esperar el dulce alivio de la muerte para poder ver a Jesucristo junto al Padre Celestial en las huestes de los Como cielos, debe de etc. ser. Así es. Entonces, creo que esa forma de ver la vida es muy común en estos baby boomers. Digo, mi hermano no es tan baby boomer, pero sí es como de estas generaciones subsecuentes a ellos, ¿no? Entonces, ustedes tienen familiares que piensen exactamente lo mismo, que la vida tiene una estructura rígida que hay que seguir y que preguntarse sobre otras formas posibles de vivir la vida no es más que una pérdida de tiempo. O sus familiares sí están un poco más abiertas a otras posibles formas de vida. No, justamente mi papá es quien me incita a buscar nuevas formas de vivir. Órale. Pero con el propósito de buscar la felicidad. Cosa que no comparto por completo. La felicidad no lo es todo, es algo momentáneo. ¿Qué es aquello que sí? Es algo momentáneo y, pues sí, espontáneo. Claro. Por supuesto que es bonito sentir felicidad, pero no lo es todo. Y claro, siempre me ha incitado a buscar un propósito más grande que yo, más grande, incluso que la felicidad tal vez. Pero justamente no se estanca en la idea de que uno tiene que terminar una carrera universitaria, justo la que sea, y luego tener hijos y morir. No, él dice que yo sea feliz por los medios que a mí me hagan feliz. Y eso es reconfortante. Claro. Saber que pues tengo la libertad de hacer lo que me plazca, en el buen sentido de la palabra. Pero si no es la felicidad lo que guía libertinaje. tu vida, entonces, ¿qué te despierta todas las mañanas para poder ir a la facultad, para poder estudiar, para poder ir con tus amigos a comer unas tortas de cochinita muy ricas, por muy cierto? ricas, por cierto. Eso es en sí, Promoción eso te no levantas pagada. porque ya... Pero eso te hace feliz, ¿no? Te hace feliz. Comer rico te hace feliz o te hace alegre en ese momento, porque la felicidad es como la constancia o la perpetuidad, si se le puede llamar así, de la alegría, ¿no? Sí. Pero si todo el tiempo estás alegre, en realidad estás como loco, estás eufórico todo el rato. Sí. Walter Rizzo dice que no se puede mantener la felicidad o la alegría todo el tiempo, sino que la felicidad se debería de entender como un disfrute de los momentos de alegría y una correcta gestión de los momentos complicados. La felicidad para él y para mí incluso también sería eso. Ok. Es una visión muy certera de la felicidad. Me agrada, no la había escuchado. Pero entonces, ¿qué te despierta? Me despierta la curiosidad de saber El más. despertador. Y a veces, Como a Feynman, el mero placer de conocer. Okay. Es lo que me despierta todas las mañanas. Y un propósito de superación. Porque ciertamente me guío por una visión que tiene mi papá también, que es la de tener hijos y crear una mejor sociedad para futuro. Ok. En base al amor, Estos al chavos. conocimiento. Está raro, ¿no? Es como una nueva generación. Sí. Sí, No, o sea, lo digo porque lo comparto. Sí, justo. una de mis metas más claras es criar 1 o más hijos, 2 tal vez. 3, 4. Con los valores que yo considero correctos, tales que ellos puedan desarrollar un criterio tan propio y tan fuerte que repitan el mismo proceso sin que lo tenga que sugerir, como lo hizo mi papá. Es
como autocompletarse sin la sugerencia de nadie más. Es extraño. Sí, entiendo. Tú también compartes una filosofía parecida, ¿verdad? Quieres tener hijos y poder educarlos de una forma en que ellos puedan ser libres de decidir lo mejor para sus vidas, ¿no? Me parece que en algún momento habíamos hablado acerca de ello. Por supuesto. ¿Por qué quieres tener hijos? ¿Por qué quieren tener hijos? Es una pregunta que me interesa mucho saber, porque yo personalmente no quiero tener hijos y por más que le doy vueltas y veo videos de bebés ahí en TikTok, digo, no quiero tener hijos. ¿Por qué ustedes sí? Es muy interesante. Recuerdo que alguna vez un amigo me hizo una pregunta que me desfundó el fundamento, así es. Órale. Eso suena como albur. Sí. Fue que si yo veía algo realmente, o qué es lo que veía en la vida que fuera realmente adecuado de compartir con alguien. Creo que comprendemos que hay muchas cosas que definitivamente cualquier persona que venga al mundo va a tener que enfrentarse, va a tener que lidiar, y que quizás no sea muy, muy agradable. ¿Por qué compartir con alguien una experiencia que puede ser además tan devastadora, tan cruel? Y me quedé sin respuesta, me quedé helado en ese momento. Y creo que lo continúo estando. Admito que aunque deseo tener hijos, o es algo que a mí me gustaría, creo que se puede suplir de muchas formas también. No es necesario hijos, al menos para mí, un perrito. No. Algo así, por ejemplo, me gustaría ser maestro. Y creo que un maestro, si bien no cumple necesariamente las mismas funciones que un padre o que un tutor, como de manera más cercana, puede también ayudar a guiar a esa persona por cierto camino. Yo creo que justo por lo que mencionas, porque quizá el punto no es que esa persona sea la más feliz del mundo, quizá el punto no es que ella viva todo el momento en una especie de éxtasis constante de felicidad, sino porque la experiencia de enfrentar retos, de poder lidiar con ellos, de encontrar sentido en ese obstáculo, pues me parece que resulta lo suficientemente interesante como para compartirla. Y que además no es una misión lineal, es algo que va avanzando, que me gusta creer que progresa mientras tengamos la convicción adecuada de a dónde queremos llegar con esto, y el suficiente criterio como para saber si a dónde vamos es realmente a donde nos queremos dirigir. Entonces, en ese sentido me llama la atención, y creo que para que uno sea como un padre adecuado, necesita justo de la libertad que mencionas. Quiero tener hijos, o me gustaría, o en todo caso me gustaría ser profesor, porque creo que vivir esa experiencia te da la oportunidad de no solo de enfrentar esos retos, de ayudar a otra persona a enfrentar esos retos, sino además de tú volver a enfrentarlos con otros ojos, desde otro punto de vista, desde otro lugar. Entonces creo que eso es agradable, al menos para mí. Podría pensarlo así. ¿No les parece entonces que simplemente ser profesor? Bueno, yo tengo una idea que he estado rumiando durante mucho tiempo, y es la siguiente: que me gustaría ser padre, pero no me gustaría tener hijos. Sé que suena un poco contradictorio, pero déjeme me explico. Tener hijos es procrear, ¿verdad? Que tengas una pareja y que de esa pareja y a mí no me gusta pues salga algo único. Y a mí no... Yo soy un ser asexual, entonces no me gusta esa parte de la procreación, ¿verdad? Guácala. Qué asco, ¿no? Tantos fluidos ahí. Entonces, pero ser padre es justo como lo que haría quizá un profesor, ¿no? ¿Verdad? Okay. Pero bueno, sí, en cierto modo estás instruyendo a una persona para que elija ella misma su camino, ¿no? Entonces, ser padre es instruir, es guiar. Por ejemplo, yo tengo unas sobrinas que
pues yo me siento responsable, claro, pues soy mayor que ellas, ¿no? Me siento responsable cuando estoy intentando transmitirles alguna enseñanza, como de, esta cosa no se hace, o esta cosa se podría hacer mejor, o tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, etcétera, ¿no? Todo claro, dependiendo del contexto en el que nos encontramos, ¿verdad? A un niño pues tienes que inevitablemente instruirlo y decirle ciertos dogmas que tiene que creer para que luego pues ella misma los cuestione y los tire a la basura o los refuerce. Okay. Entonces creo que me gustaría, al menos a mí, ser padre y no tanto tener hijos. Porque qué asco el sexo, ¿no? Especialmente. Pero entonces, en ese sentido, ¿no creen que podrían suplir esa necesidad o ese deseo de querer compartir, instruir con tener, no sé, sobrinos, sobrinas, estudiantes? Sí, eso. No lo sé, tal vez yo porque lo veo desde una visión un poco egoísta. Ok. Porque yo quiero, o sea, para mí, los hijos. Y tal vez es una cuestión de orgullo y justamente egoísmo puro. El querer hijos de tu propia sangre. Bueno, okay. O sea, con tu propia sangre. No, suena raro. No con tu propia sangre, sino que los hijos tengan tu sangre. Que la sangre esté dentro de tu... No. Esos siglos ya pasaron. Por lo menos aquí. Ok. Justo, ok. Y sí, parte de ese querer tener hijos, parte del egoísmo, pero también desde un punto de vista más tal vez biológico de seguir con la especie, aunque sé que somos demasiados, pero o sea, igual tenemos el derecho a procrear y creer a nuestros hijos, claro. Tal como la madre de la naturaleza la ha estado haciendo durante miles de millones de años. Y lo encuentro muy bello tener algo así. Por supuesto. Sí, ciertamente es bello. Sí. Es bello, pero es egoísta, sobre todo en los tiempos que corren. Bueno, creo que hace 100 años también era, en cierto modo, egoísta. Vivíamos en una revolución, o acababa una revolución. Claro. La mayoría de las personas que nacían vivían unos años y luego morían, ¿no? Creo que ahorita estamos en cierto contexto un poco más privilegiado en cuanto a salud pública, en cuanto a oportunidades, las mujeres ya pueden votar, etc. Entonces, creo que si bien es cierto que podemos ser un poco egoístas al querer tener esta extensión de nosotros en un mundo futuro, se me fue lo que iba a decir, pero... Sí. Si bien podemos ser egoístas, en este tiempo creo que hay más... Claro, eso. Sí. Sí. ¿Te gustaría acabar la idea? Sí, claro, o sea, si bien se puede ver como que estamos siendo egoístas al querer tener esta extensión de nosotros, pues sí hay más oportunidades y más facilidad para que las personas se puedan desarrollar y puedan ser quienes quieren ser en estos momentos, ¿no? Claro. Más que antes. Antes quizá había menos contaminación y quizá, bueno. Nunca nos habíamos preocupado tanto por la finitez de los recursos de este planeta. Exacto, sí. Tanto como en esta época. Pero antes la vida era más complicada porque había menos posibilidad de ser quien quería ser, ¿no? Y aquí es donde regresamos nuevamente a quién queremos ser. Antes quizá no había tiempo, o bueno, quizá había tiempo nada más en los estratos privilegiados para preguntarse quién soy yo, qué quiero hacer con mi vida, etcétera, ¿no? Sí. Pero para las personas de a pie, pues era... Pues sí, acaba tu carrera. Eras quien tenías que ser. Trabaja en la empresa de tu tío, que medio le va bien, y cásate, ten hijos y muérete, ¿no? Sí. Pero ahora, como tenemos esta conciencia más privilegiada de querer ser ciertas personas, de saber qué es lo que nos gusta, qué no nos gusta, cómo nos gusta que nos traten, cómo nos gusta que nos amen, etcétera, creo que eso pues pone más importancia en el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? Okay. Y que es un mundo que, a pesar de que tenemos estas libertades, pues sí es un mundo más peligroso, por lo menos naturalmente hablando, climatológicamente hablando, económicamente hablando, hay más guerras, etc. Sí. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Me llama mucho la atención con lo que dijiste. Me gusta
creo que ahora entiendo mejor quizá cuál es el problema que hay con respecto a hacerse estas preguntas, como comentaba en mi primera intervención, en el sentido de, es cierto, nos hacemos más de esas preguntas y creo que, como lo mencionaste, en efecto es muy agradable que lo hagamos, o al menos nos hace mucho más conscientes. Quizá el problema es que creemos ser capaces de darle en todo momento una respuesta. Ahora sabemos cómo queremos ser amados, sabemos quién queremos ser claro. Y creo que eso te da, como también mencionabas que deseabas tener mayor apertura al mundo, pues te da menos apertura. Vas en el mundo a buscar a la persona que te ame de la forma en que tú sabes que debes de ser amado y resulta que es muy difícil que no. Claro. Una vez que ya supliste estas bases de la pirámide, entonces ya buscas suplir las que están por arriba, ¿no? Okay. Ahorita ya las personas quiero creer, ¿verdad? Que ya no buscan tanto suplir necesidad de comer, aunque claramente hay una gran parte de México que todavía pues, tiene pobreza extrema, pero ya quiero pensar, menos que la que había hace 100 años, ¿no? Entonces se busca obtener un poco más de estabilidad en las partes más superiores de la pirámide y es donde uno se da cuenta de que es más complicado poder encontrar esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué consejo le darías tú a tu próximo hijo, hija? Hija, para poder lograr esos objetivos? Porque quiero creer que si tienes hijos es porque ya tienes por lo menos una estabilidad económica para poder darle un buen futuro a esa persona. Claro. Entonces, pues obviamente te preocuparás porque esa persona ya quizá no trabaje, ya quizá no se levante a las 5 de la mañana para ayudar a su papá a cosechar el sembradío, ¿verdad? Sino a pues cosecharse a sí misma y poder ver cómo ser más, y volvemos a lo mismo, a ser más feliz, a tener más... Claro, pero sentido de vida. Y ahora tenemos otra concepción de felicidad, ¿no? La que tú mencionaste. Por ejemplo, justo también Aristóteles creía que el fin humano era la felicidad o todo era un medio para alcanzar la felicidad, pero entendía esa felicidad como ataraxia, como tranquilidad, como calma. Entonces sí, en ese sentido creo que sigue siendo una pregunta válida con respecto a alcanzar la felicidad. ¿Y entonces qué consejo le darían a sus hijos? Es una excelente pregunta. No. Si de repente mañana cierta persona te dijera, ya, estoy embarazada, César. Ya pasó. Ojo, no, o sea, eso explica muchas cosas. No me refiero a eso, me refiero a que ella justo ya está embarazada. Perdón, no voy a seguir explicando porque no voy a tener palabras para hacerlo. Pero, ¿sabes qué? Creo que en ese momento, bueno, no, me gustaría que primero contestaras tú, Miguel, si te sientes cómodo haciéndolo. No, me agarraste de sorpresa. Ok, ya lo hago entonces. Miguel estaba ahí. Creo que en este momento apenas estoy aprendiendo yo algunas cosas. Apenas trato Pero tus papás a tu edad seguramente ya tenían hijos, ¿no? Pues no, creo que bueno, un poquito 23, más, algunos 22. Me faltan algunos añitos. Pero entonces, a esta edad ya, bueno, ya. Pero bueno, y eso no significa que lo hayan, que hubieran tenido los consejos para... Exactamente, pero igual, entonces, ¿cómo cuando se les presentaba este suceso que de repente sucedía? Bueno, no de repente, ¿verdad? Obviamente había un proceso, ya medio sabías que podía llegar eso, pero de repente te enterabas de que ibas a tener un hijo dentro de 9 meses, u 8 o 7. Ok. ¿Cómo se prepara una persona? ¿Cómo te prepararías tú? Poniéndonos en esos zapatos de que mi novia, mi novio, bueno, mi novia, ¿verdad? Porque no puede ser el novio. Mi novia me acaba de decir que voy a ser papá. ¿Cómo abordo eso? Ok. Hay una gran película. La verdad, desde que la vi, ha sido un deseo para mí querer ser padre. Se llama Capitán Fantástico. Increíble. ¿La has visto? Sí, la he visto. Es buenísima, ¿verdad? Buenísima. Es de un padre, te contamos un poco de ella. Me parece que la he visto, pero no recuerdo. O sea, me suena el nombre. Es de un padre que, bueno, sí, que se lleva a su familia a vivir en el bosque como de manera más independiente. Al inicio parecía que era con su madre, pero su madre le dio una enfermedad, creo que mental, sí. Así es, y el punto es que no está, y los cría de una manera muy particular, les hace a entender sus hijos son personas muy inteligentes a muy corta edad, no solo es que comprendan cosas muy complicadas de los conocimientos básicos como matemáticas y demás, sino que además tienen un entendimiento sobre su realidad que es
wow, increíble, político, me refiero humanístico, todo eso. Hacen ejercicio, se mantienen saludables, comen bien, y creo que en este momento no puedo llegar a ser la persona que transmite ese tipo de conocimientos si no soy antes, o procuro ser antes un poco esa persona, un poco la persona que conoce, un poco la persona que se interesa por aprender, que se interesa por su salud física y todo eso. Creo que antes de tener hijos, mi preocupación sería convertirme en la persona en que me gustaría que mis hijos pudieran transformarse. Para empezar, como básico, para saber que es posible ser esa persona. No les puedo exigir algo que no se puede ser. Entonces, eso de entrada. Hay un sueño, me refiero, es algo personal. Sé que este podcast es personal, entonces creo que es un lugar válido para mencionarlo. Mi deseo es 1 año o 2, o la mayor cantidad de años posibles antes de tener hijos, realmente informarme por completo de todo lo que pueda aprender, de maneras adecuadas de criar, de qué conocimientos deberían aprender, de la forma adecuada de alimentarlos, cosas, o sea, desde lo más básico, ya sabes, su alimentación, dormir, métodos de crianza y demás, hasta cosas que me gustaría compartir con ellos como parte de la experiencia, quizá, ya otras cosas, ¿no? Literatura, y obviamente enseñarlas como tú lo dijiste, ¿no? Con plena libertad de que ellos exploren, con curiosidad y con libertad de nuevo, respetando su autonomía, por supuesto, pero que al menos tengan disponible, darles la posibilidad de que parte de su curiosidad sean los libros, sean cosas de las cuales a mí me hubiera gustado tener como posibles a cierta edad. Entonces, para mí, prepararse, me gustaría que consistiera en eso. En primero, una preparación personal de en quién me quiero convertir, y después en qué tipo, incluso después continuaría haciéndolo, pero enfocado en qué tipo de padre me gustaría ser. Claro. En ese sentido, tu pregunta era por cómo prepararse, ¿no es así? ¿Cómo te prepararías? Esa es mi manera. Y por favor, en tu participación, mencióname todo lo que tengas que mencionarme de Capitán Fantástico. Es una película que cuando se la comenta una persona, muy pocas veces he tenido la oportunidad es una muy buena película. No te dieron ganas después de verla de ser padre de decir, me embarazaron. Ahorita mismo embarazo. No sé. Lo que le pasa a la mamá está feo. Pero por la parte de los hijos, sí. Y justamente creo que la mayor lección de la película es el criterio. Okay. Enseñar el criterio. Claro. Que tengan el suyo propio basado en vivencias, experiencias y conocimientos. Creo que eso es lo más valioso que puede tener una persona, tanto a corta edad como a edades muy avanzadas. El criterio es la base con la que nosotros vemos y manipulamos el mundo. Y tener un criterio propio bien establecido, pero abierto a las nuevas enseñanzas, creo que es de lo que más vale en la enseñanza temprana. Por supuesto. Porque un criterio flojo, un criterio muy maleable, es propenso a la manipulación, a ceder ante excesos, ante vicios de la sociedad. Y tener un criterio propio te protege de todo aquello que es dañino, que en realidad es dañino, o sea, de una manera objetiva. Por supuesto. Y pues sí, tener el criterio para poder relacionarte con las personas, claro, para saber con quién relacionarte y cómo, es muy valioso. Yo creo que es de lo más valioso que a mí se me ha enseñado. Digo, creo que algo que me encantaría o que me gustaría preguntarte es, justo en un podcast que hicimos juntos anteriormente, el de profesores, vayan a verlo, fue una publicidad, no muy bueno, discretamente. Buenísimo. Link en la descripción. Uno de los mejores. No, justo nos preguntábamos cómo se enseñan este tipo de cosas, porque la virtud parece algo muy difícil de enseñarse. El criterio, justamente el criterio, o sea, no puedes enseñar el criterio críticamente, ¿no es así? No le puedes decir a un niño, hey, ten criterio. Sí, exacto. ¿Cómo crees que
métodos tú usarías, qué métodos han utilizado contigo, que te han permitido formar tu criterio. Sí, cuando tú estabas contando esto, justo pensaba lo mismo. Es que cómo enseñas un criterio, ¿no? Me pongo a pensar en cómo enseño a cuestionándome a mí mismo. O sea, como que no me hagas caso, hijo. Tú llegas solito a la conclusión que te estoy diciendo, pero tiene que ser la misma que yo. O sea, ¿cómo enseñas a ser crítico? Te avientas al mundo y lo enfrentas con la cara que le quieras poner. Como mamá pollito, pollito bebé, no lo tira ahí. Sí, a ver, vuela. Sí, exacto. Por algo las mamás, avientan a sus hijos al aire para que aprendan a volar. Para que aprendan Yo creo que así se enseña el criterio. Okay. Simplemente exponiendo a una persona al mundo y cuidándola, por supuesto. No puedes aventarla y simplemente esperar a que desarrolle el criterio como quien siembra maíz. Okay. Pero ¿cómo lo hicieron contigo? O sea, te pusieron ahí una película porno, ¿no? Y te dijeron, venga, hijo, ahí tú dime si es buena o mala, o cómo es. No, es un proceso un poco más delicado, más sensible, no es tan arbitrario. ¿Cómo? Me incitaron a probar cosas que a mí me daban miedo. Socializar fue... Eso nunca me dio miedo. Socializar fue una de ellas. Wow. Y es increíble porque lo haces muy bien. Digo, no me lo parece aún. ¿En serio? No puede ser. Pero lo intento. No hay momento en que compartiendo contigo en que no me ríe. Y creo que eso es muy disfrutable. Es muy, muy disfrutable. Gracias. No, pero continúa, disculpa, solo un pequeño halago para... No, o sea, siempre se agradece. Y pues sí, socializar fue algo que como infante me costó muchísimo, pero que mis papás me incitaban a hacer simplemente bajo exposición, o sea, salir y dar la cara con los demás, sí, y claro, tener modales, ser educado, conforme ellos me enseñaron. Y creo que también una de las cosas más valiosas para mi desarrollo del criterio fue el deporte. Mi papá desde los 8 años me inscribió al fútbol americano porque a mí me llamó la atención. Recuerdo ese día, fui al cine con mi papá. Okay. Y saliendo, habían unos muchachos con hombreras y casco en un semáforo. Y me llamó mucho la atención, yo no sabía qué era, no tenía ni idea. Y le pregunté a mi papá y me dijo, están promocionando un equipo de fútbol americano. ¿Quieres que preguntemos? Y la idea me aterró genuinamente. Porque yo sabía lo que implicaba, bueno, más o menos sabía lo que implicaba. Sabía que implicaba estar con mucha gente, formar parte de un equipo. Uh-huh. Y me aterró mucho, pero mi papá me incitó a probarlo. A que estuviera abierto a la idea de que podía hacerlo bien o podía hacerlo mal. Claro. Y un tiempo estuve haciéndolo mal. Sí. Porque me costaba trabajar en equipo, porque era muy cohibido, muy cerrado. Pero a lo largo del tiempo, mi papá pues se podría decir que me obligó a quedarme ahí, a seguir formando parte del equipo para poder yo, pues, formar un criterio para con las personas. Un criterio sobre el compañerismo, un criterio sobre que no todas las personas valen la pena siempre. Porque, claro, hay personas despreciables. Sí, por supuesto. Sí, pasó en algunos partidos que había niños muy gandallas. Okay. Y sí, eso me hizo como hacerme ver que no toda la gente tiene bondad en su corazón. Claro. O sea, el deporte me ayudó mucho en aspectos personales, filosóficos incluso. Wow. El tema del esfuerzo y la perseverancia. Sí, eso me llamó mucho la atención. Me ayudó mucho y justamente fue como una terapia de exposición. Okay. Simplemente tú estate ahí, disfrútalo lo que puedas y aprende todo lo que puedas de la experiencia. Y sí, o sea, el fútbol americano es un deporte que puede llegar a aterrar cuando uno está parado en el campo. Por los golpes, el dolor, la tensión de que todo el equipo depende de ti y tú dependes de todo el equipo. Y se me fue la idea. No, sí. Así pasa, mi estimado. Sí. Yo, por ejemplo, en ese sentido rescato que
algo que ayuda en cierto aspecto a educar es como lo hace casi la literatura, en el sentido de mostrarte una posibilidad. Esta es una forma posible de actuar, esta es una forma posible de ser, puede ser educado, quizá en cierto sentido puede ser grosero si alguien es grosero contigo, y cuando tú le das esta posibilidad y lo presentas, porque tampoco es que dejes completamente al pequeño, por decirlo de alguna manera, que vea qué manera de actuar le va a funcionar, ¿no? Y esperes que él por su cuenta desarrolle una como... es como cualquier cosa, me refiero. Cualquier cosa tiene una técnica, ¿no es así? Y uno quizá puede, si lo intenta sin comprender muy bien la técnica, puede llegar a desarrollarlo hasta cierto nivel de perfección, pero con ciertos errores, ¿no? Que se van acentuando, que tú repites sin querer porque no comprendes cuál es la manera correcta de hacerlo. Ahora, cuando a un joven le das una posibilidad, por decirlo de alguna manera, de cómo actuar, y él la pone en juego y puede ver que funciona o puede ver que no funciona de la misma, creo que ayuda. Creo que presentar estas lecciones no como algo dado, casi como esto que a veces dicen los padres de porque soy tu papá y ya, ¿no? Sino como, bueno, es una posibilidad, a mí me ha servido, me ha traído estos beneficios, a veces me ha permitido hacer estas cosas, permite al pequeño darse cuenta de en qué contextos funcionan, en qué contextos no lo hacen, y justo ser crítico sí es algo que va a fomentar en su vida. Claro. En ese aspecto creo que, por ejemplo, esto que mencionabas de a veces ser educado o de intentar este tipo de cosas, no sé si alguna vez te dio alguna especie de consejo de socialización, pero no solo es darte el consejo, sino ponlo en juego a través de esta, de intentar entrar al equipo de fútbol, pues me parece que es una posibilidad de cómo puede enseñarse. Y como lo mencioné, es algo que me parece que ocurre en la literatura. Cuando uno lee las acciones que hace alguien en un libro, no considera que esas acciones son las completamente válidas, ¿no? No considera que eso es lo que definitivamente se puede hacer, casi como si leyera un manual de ética, sino más bien lo ves como una posibilidad y lo interpretas como, bueno, eso fue lo que hizo y eso le trajo esas consecuencias al personaje. Quizás si actúo un poco así, pueda traerme las mismas consecuencias a mí. Creo que además es un buen punto a favor de por qué es que la literatura es algo que debería de fomentarse. Sí. Entonces pienso en eso, pienso como que es una posibilidad y quizá podamos continuar por ese camino, por el sentido de qué posibilidades, qué formas de ser son las que le abrirías a tus hijos en ese aspecto. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, ¿qué formas de ser, qué posibilidades le abrirías a tus hijos al respecto? ¿Qué les harías ver que son posibles? Wow, qué interesante pregunta. Interesante pregunta. Como cuál. Déjame David, contestarte con otra pregunta. A ver. No, a ver, que llegó el momento de mi parte del podcast donde critico la religión. Es mi parte favorita. Siempre debe de haber. Siempre debe de haber. Así es. Sí, y eso que este podcast está patrocinado por mi hermana religiosa. Pero bueno, ni modo, así pasa a veces en la vida, ¿verdad? Das la mano y te agarran el codo. A ver, ahorita estábamos hablando sobre que te expusieron de esta forma para que pudieras tú ver como la forma en que deberías de interactuar con ciertas situaciones, ¿no? Sí. Para mí, en mi contexto, digamos, ultra religioso, si le podemos llamar de esa forma, que igual tampoco es como que fuera ultra religioso, pero sí éramos muy religiosos, ¿no? Okay. La máxima siempre era, tú pon la otra mejilla. Entonces tú tienes que ser la viva encarnación de Jesucristo, ¿no? Y con eso, pues, actuar, y es muy complicado para el niño, y creo que por eso quizá tengo como cierto trauma con querer tener hijos, no lo sé, el darle todo ese peso de siempre tienes que actuar como si fuera la máxima de tu comportamiento, ¿no? Como si estuvieras estableciendo, sí, justo, como si estuvieras estableciendo una ley moral con tu comportamiento. Y para un niño de 10, 12 años que apenas está conociendo a sí mismo, que apenas está conociendo su cuerpo, etcétera, que está experimentando un montón de cambios, es complicado, ¿no? Claro.
Y me hace acordarme de una cosa, digo, no es como que yo esté haciendo las cosas así súper excelentes con mis sobrinas, por ejemplo, porque para empezar no son mis hijas, pero pues a veces cuando tengo la oportunidad de enseñarles algo, pues me gusta enseñarles algo, ¿no? Por ejemplo, en cierta ocasión tengo una sobrina que es la más chiquita, que ella, bueno, son dos sobrinas. Una de ellas tenía un popote para tomar un jugo y la otra, la más chiquita, no tenía un popote, ¿no? Entonces empezó a hacer su berrinche de que quería un popote, y que quería un popote, y que quería un popote, y que se regresaran para comprarle un popote, etcétera. Y sus papás, no, porque no sé qué cosa, ¿no? O sea, como que no le daban una razón que ella pudiera entender, ¿no? Sí. O con la que ella pudiera empatizar para decir, ok, pues no necesito o no quiero, o ¿para qué me dan un popote, no? O sea, me lo puedo tomar así. Entonces yo les dije, oye, no sé si sabías, pero las tortugas. Y teníamos justamente por ahí como una lámina con pececitos, ¿no? Con tortugas, con animalitos. Entonces le dije, mira, estas son tortugas. Y resulta que los popotes, cuando los dejas de usar, se van al mar y pueden hacerle daño a las tortugas. Y tú quieres que las tortugas, pues, se ahoguen o les pase algo. Y pues claramente un niño entiende y dice, pues no, sí, ¿verdad? Entonces le digo, pues entonces mejor no usamos popotes, ¿no? Mejor nada más te la tomas así. Y ya. Wow. Asunto solucionado, ¿no? O sea, creo que se puede abordar los problemas. Y es que no sé por qué le pasa a los adultos, como de que, hay que sí ser deja ahí al niño, ¿no? O sea, como que ya que haga berrinche, ¿no? Okay. Y o sea, no sé por qué, digo, nuevamente, no estoy diciendo que yo sea aquí el ejemplo a seguir en la instrucción de los niños, ¿verdad? Pero sí, creo que fue una buena forma de poder enseñar no solamente a no hacer un berrinche por algo que pues, realmente no importa, sino también de poder dar a conocer un problema ambiental, ¿no? Como lo es el problema con las tortugas y con los animales. Entonces, algo que me molesta mucho, digo, quizá no va muy en relación con la pregunta que hiciste, pero se me vino a la mente y por eso lo estoy compartiendo. Algo que me molesta mucho es que a los niños, a las niñas, a los niños chiquitos no se les trate como si fueran personas capaces de razonar. Sí. Y he visto muchos casos, ¿no? Donde a los niños, bueno, es un niño, no va a entender, ¿no? Pero claro que entiende, ¿no? O sea, sí, entienden incluso más que a veces que muchos adultos incluso. ¿Sí? Y digo, yo por eso tengo ahí hay que decirlo como es, ¿no? Como mis traumas, mis roces con mi crianza. Porque quizás siempre se me trató como si fuera yo el más chiquito. Y claro, era yo el más chiquito, ¿no? Y como más chiquito eres el que menos entiende las cosas, el que hay que explicarle todo con manzanitas. Pero quizás, pienso yo, si me hubieran tratado de una forma más, no más adulta, sino más lógica, como si me hubieran intentado explicar las cosas como realmente son, quizás habría tenido un desarrollo diferente. Y por eso es que me llama la atención el contraste que hay entre tu crianza y mi crianza. Supongo que igual la crianza que cada persona recibe influye directamente en si quiere o no tener hijos. Sí, exacto. Yo no sé. ¿No? O sea, sí. No, bueno, seguramente sí. Sí, a lo que me refiero es, quizás si entiendes esto como, si fuiste criado mal, no vas a querer tener hijos. Y si fuiste criado bien, si vas a querer tener hijos, no... No, pero digo que influye directamente. Ok. Yo diría que sí. No digo que determine, tienes un factor determinante, justo. Sí, yo diría que sí. Al menos en mi caso, creo que si fuera sincero, una de las posibles razones por las que me gustaría tener hijos es... Porque me cayeron mal, ¿no? Porque me gustaría ver si es posible un tipo de crianza diferente. Una, por ejemplo, donde no te peguen. Ese tipo de cosas. ¿A ti te pegaron? Me pegaron. ¿A ustedes les pegaron? Sí, también. También. Sí pasa. Bueno. Me lo gané. Ese día te lo ganaste. A mí no me pegaron. A ti no. Por eso soy así. Sí, una que otra vez, pero no mucho. Sí, entonces justo, quizá, o sea, sí, ¿en qué sentido influye? Si no es como en esta correlación directa entre te criaron mal, no quieres tener hijos, y te criaron bien si quieres. Supongo que por las cosas que tú padeciste o las inseguridades, yo tuve muchas inseguridades de niño, que hasta incluso en mi adolescencia todavía, luché mucho contra ellas, como poder relacionarme con las personas, el poder relacionarme no solo con niños, sino con las niñas, porque siempre hay como ¿sabes? Cuando eres niño y tienes una amiguita, pues no sé, como que tus papás te dicen, sí, ¿verdad? ¿Por qué pero o sea, eres un niño, tú no piensas en esas cosas, ¿no? Sí. Y de repente, cuando ya estás más grande y como que te empieza a gustar una niña, no sé. Sí, después ya no te pelan. Justo, y también como que
es complicado. No aproveches el momento. Es complicado el poder relacionarse. Entonces yo tuve problemas de esos, como que me ponía muy nervioso, etcétera, ¿no? Claro, sí. Entonces yo, en ese sentido, para querer ahorrarle el sufrimiento a mis posibles hijos, hijas, pues quisiera no tener hijos, porque si bien yo creo que puedo tener las herramientas necesarias para poder enseñarles y para no cometer los mismos errores que cometieron mis padres, pues aún así creo que siempre hay un factor genético, ¿no? Y que a pesar de que yo quisiera enseñarles todo a mis hijas, pues igual en algún momento simplemente la forma de ser de esas nuevas personitas pues está por encima de lo que yo puedo enseñarles. Quizá, no sé, las inseguridades ya es algo natural en los Rodríguez San Juan. No lo sé, es posible y me gustaría poder ahorrarles ese tipo de padecimientos a mis posibles hijos. En ese sentido creo que puede influir. O sea, por las cosas que yo viví mal, quisiera que no vivieran lo mismo ellos. Por supuesto. Sí, justo. Y en ese sentido hacía esa pregunta mi amigo, ¿no? De, ¿quieres que pase por esto? Y contestar a eso es muy difícil, porque definitivamente me dolería que tuviera que pasar por algunos, quizá, males que tuve que atravesar o malos momentos que tendré o tengo o tuve que atravesar. Pero a la vez pienso en otra película, en la de, no sé si la has visto. A ver, veamos. Pequeña Miss Sunshine. Claro, sí. ¿Verdad que sí? Órale. Recuerdas, increíble. Nos entendemos muy bien. Ya, olvídate, Ya, ese podcast ya solo va a ser bien. Desconecta ese micrófono. Chavos, No, es muy buena. Todos Escucha, los Migueles me roban a César. Pero justo en esa película, ¿recuerdas la escena en donde están hablando y le cuenta la historia a un personaje, le cuenta la historia a otro de Marcel Proust? Sí. Le dice, él era un perdedor completamente. En su época era homosexual y pues era muy tímido. Lo único que hacía todo el día era escribir un libro durante 20 años que nadie lee ya casi. Pero él, cuando se preguntaba si su vida... ¿cuáles eran los momentos más importantes de su vida? Él lo que respondía es que eran los momentos en los que más sufrió. Porque esos instantes fueron los que le dieron sentido, los que le dieron sentido al resto de su vida, los que le hicieron casi escribir su mejor obra, ¿no? La de esta, en busca del tiempo perdido. Entonces, digo, también creer... Sería un poco como no tener fe en él, ¿no? Ya de entrada. También creer que mi hijo o a la persona que tenga la oportunidad de educar o con la que tenga la oportunidad de compartir no va a tener la capacidad de resignificar esos momentos, es en algún sentido no confiar en él como un adulto ni siquiera, claro, ya ni siquiera existe, cierto, ¿no? Sí. Es como creer que no va a tener justo la capacidad de afrontarlo, exacto, de tener caridad en las capacidades. Pero es que tampoco hay que asumir que la tendrá. Uno puede pasar por momentos muy complicados. Claro. No pienso dar como casos específicos, pero uno se puede imaginar, ¿no? Como las cosas feas que puedes vivir. Todos hemos vivido alguna vez. Sí. Todos hemos vivido alguna vez alguna cosa, pero hay personas que han vivido cosas más malas. Y uno no puede decirle, pues, sé resiliente, hijo, ya con eso, no. O sea, es como échale ganas, ¿no? Pues hay cosas que se quedan grabadas en las personas. Claro. Y por más que uno, pues, intente ayudar, terapia, etcétera, realmente nunca se van a componer. Claro, sí. Entonces, en ese sentido, en el de ahorrarle sufrimientos que no puedan superar, es que yo no quisiera tener hijos. O sea, no es tanto en no caer en la capacidad de resiliencia humana, sino en ahorrar los momentos sumamente traumáticos de la vida, que inevitablemente habrá. Por supuesto, y creo que aquí nace una pregunta interesante. No sé si alguna vez fueron rebeldes con sus padres y les dijeron algo así como, pues yo no, ya no te quiero. Pues yo no te pedí nacer. Uy, qué fuerte. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, yo nunca lo dije. Yo creo que tampoco, no, me hubiera pegado. Yo sí lo dije. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue, a ver, déjame recordar. Pues no hubieras llegado primero al óvulo. Tú corriste primero. No, seguramente la respuesta fue como, pues yo tampoco. Y aquí estamos. Y tiene razón, ¿no? O sea, justo es
Pues a uno reprocha que no pidió la vida. Pues yo tampoco la pedí, hijo, pero aquí estamos, hay que vivirlo, ya estamos vivos. ¿Y cómo respondes a eso? Pues ya a pechugas, ¿no? Está bien, es cierto. Sí. Y claro, en ese sentido, por ejemplo, en su caso, ustedes, en comparación a los momentos malos que han tenido, podrían decir, yo hubiera, o sea, sin ponernos tristes, tampoco se trata de llegar al final, ¿no? De decidir que nos queremos matar, ¿no? O algo así, no. Todo esto lo censuro. Hay que buscar justo un minuto ahí, a ver. 59. 59, ok. Perdón. No, chavo, ya. Desvivirnos. Híjole, mano. No, lo siento. Es que YouTube sí se pone recio. Sí. Es sabido. Lo lamento. Lo apunto una vez, a ver. No tengo límites. Sí, pero el punto es, ustedes dirían, ok, seguiré viviendo, digo, para no ponernos tampoco demasiados personales, seguiré viviendo, pero quizá no me hubiera caído mal en ese sentido no haber llegado tan rápido al abuelo, o no haber nacido, quizá. ¿Les parece que ustedes podrían responder así? A ver, ¿cómo? Perdón, me perdí un poco. ¿Ustedes podrían querer no haber nacido en comparación a los momentos malos, en retrospectiva de los momentos malos que han tenido? Sí. ¿Es posible? Creo que he tenido la fortaleza y como para pensar así, de que la vida vale la pena. Ok. A pesar de un suceso en específico, tiene menos de un año. Ok. Que completamente cambió mi perspectiva de la vida. Ok. Y me la redefinió. Por supuesto. Fue algo feo, algo bastante fuerte. Claro, sí. Y no sé si sea como por bloqueo, por negación de no, es que no pasó, eso no puede ser real. Pero siento que lo he llevado de manera en que ahora veo la vida con unos ojos con más esperanza a pesar de lo que pasó. Wow, eso está muy bien. De por sí ya antes me gustaba ver lo bello que hay en todos lados. Uh-huh. Esto como que lo magnificó, fue como una lupa. Ok. Que no solo me hizo ver lo que hay en todos lados, sino en cosas insignificantes. Incluso en cada palabra que escucho, cada conversación, hay algo tan significativo como la vida misma para mí. Por supuesto. Y creo que, justo, no sé si sea fortaleza o negación, pero pues creo que me sirvió todos los años de enseñanzas de todo el mundo como para llegar a una conclusión así, a la que llegué hace no demasiado. Y sí. Si bien no deja de doler, ese dolor no me tira. Ok, eso es, wow, es muy, muy impresionante. Sí. Está muy bien. Y justo en ese sentido lo que responderías es que a pesar de esos momentos difíciles, como valoras el vivir. Bueno, no es que lo valores, sino que aprecias haber tenido la oportunidad de vivir. ¿Dirías, sí, claro, ¿dirías así? Claro. Entonces uno parece, yo diría que también en retrospectiva quizá esos momentos malos no me bueno, no sé. No es que no me definan, sino que no hacen que vea la vida como de manera tan inadecuada, quizá. Claro. Sí. Sí, yo creo que para poder entender mejor la vida, inevitablemente tienes que sufrir, ¿no? Hay que pasar por momentos complicados. Sí. No sé si una persona sumamente privilegiada podría entender en profundidad lo que es la vida. Oh, eso es muy interesante. Pero claro que las personas privilegiadas tienen sus propios problemas, ¿no? Sí, claro. No hay que hacer menos tampoco. Los ricos también yo. Les cancelaron su viaje a Londres por 2 meses. No, qué terrible. No van a poder lanzar su cohete a Marte. Oh, qué madre. Qué lástima. Hace poco escuché en un podcast justamente la cotorrisa. No es cierto. No fue. No. Ayer en la noche, ¿verdad? A las 2 de la mañana. No es cierto. No fue. Fue otro. Se llama Overthink. Es de 2 filósofos. Muy bueno. En el que hablaban sobre los breakups, sobre los rompimientos y sobre cómo tener la oportunidad de pasar por un rompimiento te da la capacidad de empatizar con alguien. En ese sentido,
tener dolor, haber pasado momentos difíciles, te hace comprender mejor a las personas que también están atravesando por dolor, como que tuvieron que atravesar por un momento doloroso. Y eso te permite conectar, y creo que conectar, pues quizá puede ser una forma interesante de resignificar el dolor, en el sentido de, bueno, ahora comprendo mejor a los demás, y ahora los demás que también han vivido momentos difíciles me comprenden mejor. Sí, claro. Siento que te hace estar un poquito menos solo. Creo que yo sería un tanto hipócrita si dijera que el dolor me ha hecho querer dejar de vivir y que preferiría no vivir. Porque es precisamente el dolor es lo que me ha hecho hacer más cosas nuevas. Siempre que me siento muy mal en la vida, siempre estos glow ups, no sé cómo llamarlo, pues han sido a raíz de algún problema muy doloroso en mi vida, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto de correr mucho. Ahorita estoy corriendo más que nunca en mi vida y es lo más hermoso que puedo hacer con mi tiempo libre. Correr y que me duelen las rodillas después. Bueno, eso no. Pero correr y saberse mejor que hace un mes, mejor que hace 2 meses, mejor que... O sea, no es competir contra nadie, ¿verdad? Competir contra tu versión pasada. Uh-huh. Creo que sí, el dolor depende cómo lo resignificas, pero no todas las personas pueden resignificar el dolor. Sí, me gusta mucho que pongas hincapié en eso, porque es verdad. Aunque... Entonces, si bien uno es resiliente como buen latino, puede que no todos podamos hacer ese proceso. Sí. Definitivamente es una apuesta que toma un padre siempre que decide serlo. Dudo mucho que, o sea, creo que por hacernos estas preguntas, uno quizás puede estar un poquito más capacitado que nuestros padres primerizos con su primer hijo, ¿no? Como que uno medio ya sabe, pues va a ver, seguramente esta personita, porque sabemos que es una persona, ¿verdad? No nada más es la criatura, sino que es un niño, niña, lo que quiera hacer, ¿no? Sí. Pues va a pasar por cosas así, tengo que enseñarle cómo afrontar estos problemas y ojalá que no le pase nunca nada que no pueda superar. Pero quizá uno ya esté un poco más capacitado para eso. Pero siento que aún así nos faltaría demasiado para poder de veras. Sí, es una apuesta, por supuesto. Sí. Sí, así es. Yo tengo una pregunta para usted, que quizá ya no está tan relacionada con los niños, pero sí en ese sentido de la persona. Y es, me llama mucho la atención la importancia que tienen los demás al momento de comprenderse a sí mismo. Es una idea muy interesante, es una idea muy importante, incluso filosófica. Recuerdo un diálogo socrático, se llama el Hipias, en el que Sócrates está conversando con Hipias y le dice que para conocerse a uno mismo es necesario comprender a los demás, porque uno, ellos, bueno, sabemos que creían en el alma y ese tipo de cosas. Uno no es como capaz de ver su alma, no es capaz de observarla de frente, sino que la ve en el otro y la comprende a través del otro. Cuando comprendes el alma del otro, comprendes a la vez tu propia alma, porque la estás viendo con tu alma. Sí. Entonces no es como que puedas verte a ti mismo, sino que viendo al otro te comprendes a ti. Y pienso en un ¿cómo se llama? En una carta de Rosario Castellanos, una gran escritora mexicana, que le manda no sé si en ese momento era su novio, y diciéndole, hace poco vi en un estante que estaba El amante de Rilke, y es un libro que yo nunca hubiera leído, pero que gracias a ti leí y comprendí, y que me gustó, quizás solo porque te gusta a ti. Quizás solo por eso, pero muchas gracias por compartírmelo, lo disfruté. Y en ese sentido, ¿tú crees que sea posible algo así como una verdadera autenticidad en quienes somos? ¿Es posible ser verdaderamente auténticos? ¿O qué significa la autenticidad? Considerando que creo que constantemente vivimos conociéndonos a través de los otros. En ese aspecto, ¿te parece posible la autenticidad? Sí, yo creo que sí. O sea, a pesar de que tomemos cosas de los demás, hay pequeñas variaciones que justamente las dan nuestras bases. Las bases en las que cimentamos nuestra filosofía de vida. A pesar de tomar cachos de los demás, tú construyes algo único que eres tú. Por supuesto que hay niveles como de autenticidad. Sí, es correcto decirlo.
Pero en todo sentido, todos somos auténticos en cierta manera. Es imposible no tomar cosas de los demás o externas, suponiendo que no tienes contacto humano alguno. Las Sí. cosas o sea, lo que te rodea te define. Por supuesto. Necesidades, carencias. Ok. Todo aquello que te define, sí te hace una persona única, porque solo tú sabes qué hacer con eso que te llega. Sí, En ese sentido, creo que todos somos auténticos a nuestro modo. claro. Pienso como en ¿Tú las, qué piensas? en las películas de Quentin Tarantino, ¿no? Que son, que toma de todas partes, pero justo Sí. en ese tomar de todas partes y de ponerlo en juego de la forma en que su sensibilidad se lo indica, pues parece crear algo sumamente auténtico, ¿no es Sí. así? Eso me parece muy, Claro, muy interesante. basta un corte y un título, ¿no? Que diga segunda parte. Sí, algo así, algo así. Pero sí, claro, también quizá la autenticidad también sea ese tipo de cosa como la felicidad, que cuando uno persigue de manera directa es difícil encontrarla. Creo que a veces buscar ser auténticos es algo muy complicado, muy complicado. A ustedes les... a ver, intentaré como definirlo en la manera en que lo he vivido. Últimamente he deseado ser un poco más auténtico, porque temo que cuando me acerco a las personas, de repente tomo de alguna manera aquellas cosas que a ellos les gustan, y aunque yo puedo llegar a compartirlos, y aunque yo puedo llegar a disfrutarlos, no dudo que me gusten en cierto sentido porque le gustan a la otra persona. Por ejemplo, si te gusta algún cantante y me lo compartes, pues quizá yo lo empiece a escuchar más y quizá haga que me guste porque... que me guste ese cantante porque pues quiero relacionarme mejor contigo. Y temo que al hacerlo, de alguna manera, no sea yo, sino me comience a convertir en ti. Quizá ese es mi problema con respecto a tomar de los demás. Okay. ¿En qué momento te conviertes en los demás al momento de tomar? Porque parece que la única forma de salvar la autenticidad es tomando mucho, pero de muchas personas, ¿no es así? Porque si tomas mucho de una sola persona, parece que en cierto sentido pierdes tu autenticidad. En el aspecto en que somos auténticos conforme vamos convirtiendo lo que los otros nos comparten en cosa nuestra. Entonces, he tenido como ese problema en el sentido de no saber muy bien qué es lo que significo yo para mí mismo. ¿A ustedes cómo lo han obtenido? ¿Cómo lo han conseguido? ¿O lo han conseguido? ¿Alguna vez creo que esa es una mejor pregunta. ¿Alguna vez han temido perderse a sí mismos por estar a la orden de otra persona o por una amistad con la que son profundamente cercanos y comienza a hacerse difícil como saber quién son? ¿Alguna vez han sentido perderse? Sí, Sí. en 2 ocasiones. ¿Te gustaría...? No, tú primero. Doy una, das la tuya y luego doy otra Ándale. vez la mía. École, Va, école. excelente, muy bien. Todo empezó cuando nací. A ver, la cortinilla. La cortinilla, vamos a ver. ¿Hay cortinilla? Bueno, esa no es la más adecuada. Lo intentamos. En fin. Sí, cuando tenía unos 15, no, como 15, 16 años, tenía un grupito de amigos en la preparatoria. En la preparatoria es cuando más estás inestable en cuanto a saber quién eres, ¿no? También en la juventud temprana. Creo que realmente incluso en cualquier etapa de la vida, ¿no? Puedes llegar a saber, a pensar que no sabes quién eres en realidad, ¿no? Pero sobre todo en la adolescencia, porque estás teniendo muchos cambios y empiezas a sentir gustos por alguna persona o por algún género o empiezas a dejar de ver a tus padres como estos entes perfectos que son admirables, ¿no? Etcétera. Entonces yo tenía un grupito de amigos que sí me caía muy bien, ¿no? Pero para poder encajar en el grupo, y eso me ha pasado en otras ocasiones, sobre todo cuando era más niño, pues intentaba adoptar ciertos comportamientos que ellos tenían, ¿no? Supongo que a ustedes también les pudo haber pasado. Bueno, es justamente como lo que acabas de hacer ahorita, ¿no? Solo que tú lo haces de una forma un poco más activa, quizás. Okay. Como el querer escuchar canciones, etcétera. Yo lo hacía de una forma, pues sí, activa, pero incluso inconsciente, ¿no? Ok. Como que intentas adoptar o sea, como, no sé. Yo siento que para poder, y es que es así en la vida, ¿no? Para poder
tener una relación más cercana con cualquier persona para poder hacer un podcast, pues tienes que ponerte en cierto modo en los zapatos de la otra persona y ver más o menos cómo es que está entendiendo la plática que está teniendo contigo. Entonces yo hacía eso con mis compañeros, pero siempre me sentí mal, como si yo no fuera, o sea, se reían de cosas que me parecían absurdas. Ok. No absurdas de graciosas, sino absurdas de tontas, ¿no? De que no sé por qué se ríen de esto, o sea, sí. Pero para poder estar en el grupito, sí, ¿no? Hay un video de un payaso que es como el payaso de McDonald's que habla medio extraño y que anda matando gente. Bueno, no matando, pero como golpeando gente. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona? Sí. Es un video bastante producido, ¿no? Sí. Ok. Se me hace una estupidez, pero ellos estaban riendo y ja. O sea, ni inglés hablaban y el video está en inglés, ¿no? Entonces, en fin, se me hace una tontería. Y cosas como esas son las que yo hacía involuntariamente, pero también voluntariamente para poder estar en su grupo, ¿no? Y ahora, digo, antes de mencionar la segunda cosa, pero primero va Miguel, ahora que me la paso pues con una introspección bastante a conciencia, diría yo, con las matemáticas y con todo eso, ya no me pasa tanto. O sea, siento que soy yo cuando me meto en ese razonamiento, porque siento que estoy buscando en mí. Hay una frase muy bonita de una película que se llama Manos Milagrosas. Sale ¿Un doctor? Del doctor, exactamente. Digo, oscuro. Marca el minuto. Híjole, chavo, a ver, ¿cuál? Es 1:15. 1:15. No puede ser, chavo. Perdón, es que se me olvida el término afroamericano, es que es muy largo. Bueno, estos blancos de veras. No. Dios no lo sabe. No, sin fines de lucro, CAT 0% informativo. O sea, que no a cualquier partido político, ¿no? Hay una frase muy bonita en esa película que la mamá le dice al doctor, ¿no? Que es que todo lo tienes aquí adentro, solo te hace falta como investigarlo más, ¿no? Como que puedes llegar a todo investigándolo aquí desde tu mente. Entonces, se me hace una idea muy, muy poderosa. Digo, claramente hay cosas que no se pueden, ¿verdad? Porque pues hay que investigar información, ¿no? Que otra persona ya razonó, ya investigó, ya descubrió. Pero en cierto modo, si ya tienes esa información, a todo puedes llegar, al menos en matemáticas, conociendo pues axiomas, conociendo los ladrillitos, ¿no? De ese conocimiento puedes llegar a construir nuevas ideas. Entonces creo que para mí esa es como mi forma de ser más pura, ¿no? No estoy intentando decir como que yo naturalmente soy matemático, ¿verdad? Y yo nací para esto, pero en cierto modo creo que sí. No sé, siento que mi forma de ser es así. Y justo ahora que he encontrado esta carrera, matemáticas, que justo antes estudiaba física, entonces cuando estaba en física no me sentía de la misma forma que me siento ahora estudiando matemáticas. Es una cosa... ¿Sientes que caíste donde deberías de estar? Exactamente, siento que llegué justo a donde debía estar. Entonces ya no me pasa eso, pero hace unos meses me pasó algo parecido y es lo que voy a continuar después de lo que tú digas. Claro. Al inicio de la universidad estaba medio desesperado por hacer amigos, porque sentía que era algo esencial. Yo tengo a mis mejores amigos en mi ciudad natal, en Celaya. Ya déjalos. Consíguete otros. Sí, son nosotros. ¿Para qué los quieres? Nada, sí. Y pues sí, obviamente dejarlos allá fue complicado. Y siempre me fueron un apoyo, entonces quería yo encontrar algo aquí. Y estuve dispuesto, malamente, mala mía, a ceder muchas cosas, a traicionar a mi criterio. Uh-huh. Creo que fue de lo peorcito que hice en esos primeros años. Y aún me arrepiento. Y no sé, aún conservo a esos amigos, pero no son tan cercanos ya. Uh-huh. Y es que a mí nunca me había gustado tomar ni nada. Y no me llamaba la atención, se me hacía una idea ridícula. ¿Y esa botella tonta que tienes al lado qué es? Silencio. Jumex de manzana. Y pues cedí demasiado ante la necesidad de hacer amigos.
Y pues me invitaban a fiestas y en realidad yo no quería ir, pero terminaba yendo. Ujú. En algún punto fingí que me gustaba y me lo estaba empezando a creer. Y comencé con problemas con el alcohol Ok, y los derivados que eso conlleva, problemas familiares. claro, sí. Sí, Y todo por querer encajar, por querer tomar demasiado de las personas para poder ser parte de la comunidad nueva de la que ahora formaba parte. Y fue un error completamente. Ese es como mi límite de cómo tomar de las personas. Es una actitud destructiva la que hice y pues sí, hay límites en cuánto tomar de las personas. claro. Sí, así es. Me parece interesante que lo hemos mencionado hace unas horas cuando estábamos hablando de el amado y el amante, Ajá. que si dos personas, bueno, en este caso quizá no es tanto dos personas, pero si uno como amigo intenta amar demasiado a su amigo para poder conocerlo más, para poder Sí. entenderlo de una mejor forma, intentas agarrar más cosas de esa persona y como lo que tú mencionabas, te terminas perdiendo a ti mismo, ¿no? Exactamente. Y sobre todo si dos amigos intentan ser sumamente cercanos, intentan entenderse a la perfección, pues quizás llegan como a hacer una amistad bonita, pero también una aglomeración extraña de, no sé, de vivencias, pensamientos, Sí, sí. un lenguaje incluso que se va construyendo, que no digo que esté mal, ¿no? Pero puede ser contraproducente para poder relacionarse con otras personas y sobre todo si vas tomando cosas malas de la otra persona, pues sí, inevitablemente llegas a episodios complicados. Claro, Sí, sí. claro. O incluso pienso en ese sentido que quizá lo que a la otra persona le gustó de ti es que fueras tú. Y cuando tratas de tomar demasiado del otro, te Ujú. conviertes en ella, ¿no es así? Sí. ¿Qué sucede ahí? Parece que, que justo ese cariño, ese amor o esa necesidad de asemejarte al otro fue lo que acabó, pues, haciendo que lo que le gustaba de ti se perdiera. Eso es posible Sí, también. es posible. Sí, así es. Pero iba usted a comentar la segunda ¿Ya acabaste experiencia. tu...? Ya, ¿Sí? sí. Wow, qué rápido. No, estuvo bien. Bueno, está bien. La segunda, híjole, esta es más reciente. Esta sí es una herida que todavía... No sé. no, sí, ya cerró, pero todavía se ve. Ahí está, Ahí está la tu cicatriz en mí. Sí. Ok. Bueno, hace unos meses tuve una ruptura amorosa, ¿no? Ya Ok. todo se ha dicho. Eh, Y paz y basta. y para poder superar eso, digo, no es que los esté aquí menospreciando a ustedes, No, los compañeros de la hágalo casa del saber. estudiante de Sur, ¿verdad? Pero yo siempre he sido una persona más cerrada, más ensimismada. O sea, me gusta estar más conmigo mismo y pensar yo solito, ¿no? Me da risa porque el otro día no llevé mi celular a un lugar en el que tenía que estar pues esperando un rato. Entonces me quedé así, así parado, bueno, sentado viendo un punto fijo. Y pasó el tiempo, ¿no? Pasó como 30 minutos y pues yo estaba pensando cosas, ¿no? Imaginándome cosas y no necesité nunca el celular. Entonces hay personas que quizá ya estén como, "Ay, necesito hacer algo, ¿no?" Que tampoco es que esté mal, pero pues digo, cada quien tiene su forma de hacer, ¿no? Entonces yo soy más así como de que puedo concentrarme con mis pensamientos, afortunadamente, creo, y también desafortunadamente a veces porque te puedes perder dentro de ti mismo, ¿no? Sí. Entonces para poder no perderme en estos pensamientos cuando pasó esta ruptura, yo intenté acercarme más a estos compañeros de la casa del estudiante y pasar más tiempo con ellos, etcétera. Tener más fiestas, lo que sea, pero eso también puede derivar, como dices tú, en Sí. quizá, no sé, como intentar Encajar a la fuerza. encajar a la fuerza, no sé, tomar más riesgos, tomar más, literalmente. Literalmente, sí. Y eso, pues a mí, a finales del anterior semestre, me hizo sentir como que no estaba haciendo yo. Ok. Incluso te lo dije a ti, ¿no? Y se lo dije a Camila. Claro, sí. Les dije, yo no sé cómo vaya a ser el siguiente semestre, solo sé que me gustaría seguir conservando su amistad. Eso es Por todo. supuesto.
Y ya luego pasaron cosas, ¿no? Pero bueno, eso no lo vamos a Y mencionar. conservaste nuestra amistad. Pero conservé su amistad, sí. Hasta tenemos un podcast juntos. Ahí entonces miren bien las cosas. Pero intento ya no estar tanto tiempo ahí, ¿sabes? Como, porque nunca he sido así. Sí. Nunca he sido... Y eso me costó mucho tiempo entenderlo. En la prepa yo quería ser como, popular, ¿no? De que todos me conocieran. ¿Ustedes querían ser los populares en sus prepas? No. ¿O lo eran? No. Ya lo eran, ¿no? No, ¿Nunca? yo tampoco. ¿No? Yo tampoco lo fui, pero sí quería ser. Sí. Sí, siempre me gustó esa idea. Como que hay cierta necesidad de aprobación a veces, ¿no? Que quizá no la tenemos en algún otro lugar que deberíamos tenerla, quizá en nuestra familia, no lo sé. Al menos creo que en mi caso fue así, no sé. Claro, sí es posible, sí, Entonces, definitivamente. Sí, eso, luego me doy cuenta de que no necesito la aprobación de nadie y que los amigos que tengo son que 2, 3 o a veces ninguno, ¿no? No me gusta la idea de mejor amigo porque siento que es justo como intentar agarrar mucho de esa persona y que esa persona también agarre mucho de ti y como intentar empatizar demasiado con él, ella, etc. Y no sé, siento que uno se acaba perdiendo en eso y terminas privándote de otras relaciones que también pueden ser muy enriquecedoras. Entonces, desde hace unos años he pensado, ya no pienso en mejores amigos o amigas, simplemente amigos, amigas, personas con quien estoy un poco más cerca, paso más tiempo, personas con quien paso menos tiempo. Y también incluso creo que es bueno cuando de repente te das cuenta de que una amistad ya no va a seguir funcionando, pues dejarla. Y creo que es la vida, así simplemente. Sí, así Pero eso es. uno llega a esas conclusiones después de vivir varias cosas, ¿no? Cuando Claro. ya te das cuenta de cómo es esto, ¿verdad? De cómo tienes que hacerlo. Después de decepcionarse un par de veces. Sí, exactamente. Sí. Sí, ahí está de nuevo el dolor para enseñarnos algo. Sí, sí. Sí. Pero hay gente que nunca lo supera. Claro, Es sí. peligroso. Si no Peligroso. mal recuerdo, había una frase de Freud, algo así, que decía que no basta con los malos momentos o el dolor. O sea, necesitas como tener cierto carácter para poder sacar algo de ahí. Sí. ¿No es así? Sí. Sí. Así es. Vaya. ¿Tú tienes mejores amigos, César? Yo tengo mejores amigos. Y lo acabas de poner en una... entre la espada y la pared. Esa pregunta no se hace, Miguel. Es una... O sea, ¿puedes categorizar a tus amigos en nivel de importancia en tu vida, tal vez? ¿O cómo los categorizarías tú? Si es que los quieres categorizar incluso. Los de... No digas en qué categoría estamos aquí. Aristóteles, ¿no? Placer, trabajo. Sexo. No, Placer. guácala. No, eso va, aquí no aceptas. No, yo no había visto esa, me llamó mucho la atención esa como idea acerca de los mejores amigos. Es cierto que a veces incluso tratas de aferrarte a una relación porque es tu mejor amigo y tiene que funcionar o tiene que ser así. Pero no hay necesidad de hacerlo. En especial la amistad, que me parece que es una de las mejores formas de relación que tenemos en la actualidad. Yo incluso diría, no sé, mejor que las amorosas, que a veces están demasiado cargado. No, me refiero. Te están escuchando. No, lo que trato de decir es que, y eso no se da, o sea, piensen en esto. A veces las relaciones amorosas están demasiado cargadas de ciertos actos que tienes que hacer con respecto a cierta relación. Y en una amistad es más... en una amistad queda menos claro cuál es tu papel. Incluso queda menos claro cuándo inicia y queda menos claro cuándo termina. De un amigo te puedes distanciar simplemente y no hace falta que exista como un corte, no hubo dolor ahí. Sí, simplemente... no, es cierto. Y si quieres regresar a formar parte de su vida, pues lo puedes hacer en ciertos sentidos y se dan ciertas condiciones. A ese respecto me parece que las amistades son muy, muy valiosas. Claro. Y me gustó mucho simplemente lo que mencionaste acerca de mejores amigos. Creo que teniendo la amistad esta característica de su fluidez, de permitir que exista libremente, no habría necesidad de repente ponerle como categorías tan estrictas. Yo en ese sentido diría que me gusta más, pues, que sea así maleable simplemente. Sí, amigos, ustedes son mis amigos. Y eso está muy bien. Y somos amigos. Y somos amigos. amigos. Y así, entonces yo estoy muy de acuerdo con esa
con esa perspectiva. Ok. Sí, así es. Sí, sí. Me parece muy bien. Sobre todo que no me gusta, como que si yo de repente dijera, no, pues, César es mi mejor amigo, ¿no? Ya estoy como que discriminando a Miguel porque él no es mi mejor amigo, solamente César es mi mejor amigo. Pero en realidad, les digo, no siento que puedan dar esos títulos. Sí, sí. Porque digo, pues a veces me la paso muy bien contigo, a veces muy bien con él. Claro. A veces con los dos, a veces con ninguno, ¿no? Claro, sí, es pues, válido. o sea, sí, así es. Pues eso. Güey. Así es. Bueno, chicas, ¿les parece entonces que acabamos con la conversación? Excelente. ¿O quieren decir algo más antes de despedirnos? Pues no, creo que se dijo, se dijeron Así es, buenas hemos cosas. revelado nuestro ser aquí enfrente. Se dijo lo que se tenía que decir. Como debe Así de ser. es. Muy bien, pues muchas gracias, personas que nos están escuchando. ¿Cuál será el gentilicio para las personas que nos escuchan? ¿Cuál será ¿Escuchas? para los podcast escuchas? Podcast, escucha. ¿Internautas? Amores míos, ya murió Papá Giorgio, no puede ser. Sí conoces a Papá Giorgio, ¿no? Sí, ¿No sí, sí. conocieron? El papá de Jordi Wild. Jordi Wild, perdón, sí, Sí, sí. ya falleció. Es verdad. De Jordi el niño. De Jordi Wild. Jordi Wild. 10 segundos de silencio para Papá Giorgio. Amores míos. Entonces, sí. Corazones. Fueron 9, pero... Lo siento. Híjole, bueno, ya ni modo. Igual él no lo vas a ver. Muchas gracias por habernos sintonizado en esta hora y media más o menos que hicimos. ¿Cuánto Así es? es. Hora y media, Hora y sí. media, excelente. Hora y media justa, de Es hecho. una muy buena duración, muy bien. Entonces, ¿qué? Yo lo veo maratónico. Sí, es un maratón. Pues mañana voy a correr, ¿no es cierto? Suficiente. Muchas gracias, Miguel, César, por haber venido en este momento para poder platicar. En siguientes episodios seguramente hagamos algunos individuales con César, con Miguel, luego hagamos ahí un menjurje, luego Claro, invitemos encantado. a otras personas, estaría muy Excelente, divertido. excelente. Ya saben que si quieren más contenido como este, si les cae mejor César, si les cae mejor Miguel, pues ahí comenten César. Bueno, pueden comentar C o M. Ajá. CBM al 0700. No es cierto, pues simplemente comenten cualquier cosa para que esto pueda tener mucho más alcance con demasiadas personas más. Ya saben que estamos a su disposición al 050, no es cierto. Estamos a su disposición en los comentarios, cualquier cosa que quieran, pues de la que hablemos de algo, que tratemos algún tema de matemáticas, de física, porque aquí, Miguel, no hablamos de física, pero eventualmente tendremos que hablar de física. Tendremos que, es un tema obligado. Nos faltó, nos desviamos más por temas más humanos, más banales, es. pero eso que es, los hijos que la ciencia es lo que Es el verdadero hijo, ¿no? Es lo que de verdad va a Así trascender. Así es. Entonces, muchas gracias, que tengan un excelente día y los queremos mucho. Un abrazo, un abrazo nada más, porque más cosas ya no sé. No, ya basta. Gracias, muchas gracias. Y gracias a ti por invitarnos, por supuesto. Siempre estaremos muy contentos de compartir, al menos yo, de compartir una conversación con ambos. Con ambos fue muy, muy disfrutable. Claro, gracias por darme la confianza de ponerme atrás del micrófono y conversar con ustedes. Sí, pues no hubo opción. Simplemente así sucedió y pues ya ni modo. Bueno, nos vemos en la siguiente. Like, compartan, ya saben. Bye bye. Chao.